Invocación al Maestro. Maestro querido, permita a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus fluidos poderosos de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. Lección 4. El amor. El amor de y al reino mineral. El amor, fuerza armonizadora. Físicamente era yo un ser que debía caminar constantemente, pues mi misión era llevar ayuda y consuelo a los enfermos, y en aquellos tiempos las distancias largas debían superarse casi siempre caminando. En estos trayectos que me llevaban a un continuo contacto con la naturaleza, pude estudiar y llegar a interpretar fielmente a los animales, a los vegetales y a los minerales. No fue un estudio realizado en libros, sino un estudio realizado sobre la vida misma de los vegetales, de los animales y de los minerales. Y así, los largos caminos que debía recorrer estaban, para mí, impregnados de palabras, de pensamientos, de hechos, imposibles de captar para otros hombres, pero que constituían un lenguaje o una manifestación que me resultaba fácil de interpretar. Cuánto me hablaban las plantas, los árboles, algunas veces centenarios. A ustedes esto les resultará difícil de comprender, pero deben entender que no era el aspecto físico del árbol el que me hablaba, sino su aspecto espiritual. Y ya saben que los espíritus pueden hablarse, comprenderse e interpretarse sin necesidad de ninguna expresión física. Sabía así del progreso que realizaban los seres que vivían en los árboles por determinados periodos y pasaban nuevamente al espacio, dejando ese lugar a otros seres que debían adquirir la misma experiencia. No me hablaban en palabras, porque no hay palabra alguna en ningún idioma de la tierra que pueda expresar lo que esos seres querían decirme, pero todos los seres espirituales pueden hablar espiritualmente, transmitiendo por sensación su propia sensación y todo lo que conforma la expresión de su propia vida en el punto en que se encuentran en su camino evolutivo. Estos eran seres que vivían aún grupalmente, que descendían también en grupos, a ocupar esas plantas y recibir en ese contacto físico las fuerzas de seres superiores, de inteligencias encargadas de su evolución, para obtener en esa forma experiencia y fuerza. Además, esas chispas divinas, pues todavía no eran espíritus, se adaptaban así paulatinamente al contacto con los planos físicos, al contacto con la materia. Esto que podría llamarse coloquio con las plantas era lógicamente sugerido, como todo en la vida de los seres en ese punto de evolución, por las inteligencias que los guiaban. Pero las inteligencias superiores solo pueden expresar siempre la verdad, y por lo tanto, todo eso que yo recibía bajo la forma de expresión mental era exactamente lo que sentían esos seres, que en su trayectoria evolutiva estaban en etapa de la involución. En la misma forma recibía mensajes de montañas, de piedras, de animales, y todos esos mensajes estaban siempre impregnados de intenso amor hacia los hombres, de intenso deseo de protección y de ayuda, de fervorosa dedicación a obtener el bien para los humanos. Mucho deben los humanos a esos seres que viven en los animales, en los vegetales, y como animales y con amor, procuren atraer a su vida el bienestar y la felicidad que ustedes tanto buscan. Todos esos seres viven en la tónica del amor con que los envuelven las mentes superiores que les guían. Todos esos seres están aún dentro de la mayor pureza porque nunca han recibido contactos negativos conscientes. Estos seres en embrión solamente sienten, desean y expresan el bien porque están aún puros dentro de la vibración universal del amor, que es la vibración que les dio vida y es la vibración que a través de mentes superiores los guía en todo ese trayecto.
Deben saber que tienen en los minerales, en los vegetales y en los animales amigos que nada les piden y que solo esperan y desean servirles. Traten, pues, de mirar con amor, de sentir con amor por todos esos seres, de proyectar sobre ellos sus miradas, sus pensamientos y sus sentimientos amorosos, de responder con su amor a su amor. Su amor consciente, proyectado sobre esos seres, logrará en ellos una vibración intensa que producirá en los reinos de la naturaleza hechos maravillosos, que les traerán progreso y descubrimientos que acelerarán la evolución humana. Fuerzas poderosísimas están encerradas en el reino mineral, pero solo podrán llegar a ellas por el sendero del amor. Solo mediante su vibración de amor podrán despertar esas fuerzas y en consecuencia no podrán disfrutar esas maravillas si el amor no les lleva a ellas. Por otra parte, esa necesidad ineludible de su amor para llegar al contacto con las fuerzas maravillosas que encierra el reino mineral es un aspecto de la protección divina, porque si el hombre llegara a la posesión de esos secretos encerrados en el reino mineral y su alma no vibrara en amor, esos secretos que constituyen fuerzas enormes utilizados en forma negativa originarían su propia destrucción. Ven así que el amor todo se los puede dar y ven también que el amor solo se los dará a medida que logren las condiciones espirituales necesarias para recibirlo. El reino mineral es maravilloso, no solamente por las fuerzas que contiene, sino también por la acción que le corresponderá en relación con la futura humanidad de su planeta. La humanidad futura, que será mucho más utilizada, tendrá por consiguiente necesidades diferentes en lo que respecta a su alimentación. Así como hasta ahora el reino vegetal e infortunadamente también el reino animal les ha proporcionado el alimento, para la humanidad futura será el reino mineral la fuente de su nutrición. Esto no ocurrirá en los próximos siglos, sino cuando la humanidad haya alcanzado la utilización necesaria para que la materia física, pero ya extremadamente sutil que conformará el cuerpo humano, solo necesite nutrirse de irradiaciones y de fluidos. Esas irradiaciones y esos fluidos destinados a alimentar la humanidad del futuro lejano los proveerá el reino mineral. El amor divino pone y pondrá siempre al alcance de sus criaturas todo lo que constituye su verdadera necesidad. Ustedes han tenido siempre a su alcance todo lo que necesitan, y si en algún momento el hombre cree no tener cerca de sí lo que necesita para su subsistencia, es porque el hombre se ha creado necesidades ficticias, se ha alejado de su verdadera necesidad, y si al crearse necesidades ficticias se creó también el problema que significa satisfacerlas, es lógico que sea el hombre mismo quien busque la solución para resolverlo. Si la humanidad hubiera vivido de acuerdo con su verdadera necesidad, siempre habría tenido junto a sí todo lo que necesitaba. Pero la humanidad necesita ahora muchísimas cosas que son en realidad innecesarias y de las que ahora que la humanidad debe emprender su camino hacia la espiritualización y comenzar a sutilizarse, irá desprendiéndose, adaptándose paulatinamente a las verdaderas y simples necesidades de subsistencia que el Creador le impusiera y que Él mismo se preocupó de atender. Si analizan verán que en lo que respecta a sus alimentos han ido complicando más y ahondando más y más la exigencia de su necesidad. Han excitado su sentido del gusto, complicando cada vez más las formas de alimentación. Deberán, pues, desde ya, comenzar a simplificar su alimentación. Poco a poco la humanidad llegará así a lograr que la alimentación no constituya el gran problema que constituye actualmente. Paulatinamente irán simplificando también todas las demás necesidades, ahora imprescindibles de su vida física. Esto lo lograrán mediante la voluntad y ayuda superior.
pero es imprescindible que pongan su voluntad. Esta realización no corresponderá plenamente a la generación actual, pero ustedes deben iniciarla para que la continúen y completen las humanidades del futuro. A ustedes les corresponde en este momento iniciar los nuevos aspectos que corresponderán a la vida futura de la humanidad de la Tierra. Y aun cuando ustedes logren realizaciones, formarán las bases sobre las cuales edificarán las humanidades del futuro. Esta es su tarea importantísima, tarea en la cual son apoyados y dirigidos desde los planos superiores, pero en cuya realización deberá actuar constantemente su propia voluntad, porque sin la acción y la fuerza de su voluntad jamás podrían realizar.